Bueno, es importante tener en cuenta que las partículas por su naturaleza son eléctricamente neutras. ¿Eso qué significa? Misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones, lo que nos lleva a que la carga directa sobre ellas es cero. Nosotros medimos la carga en coulombs y la carga de un electrón está determinada como 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y la carga de un protón está determinada como el mismo valor pero positivo. ¿Sí? O sea, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por esa razón, como los elementos tienen el mismo número de protones que de electrones, pues se mantienen eléctricamente neutros. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando uno llega y frota algo así, ¿se acuerdan cuando uno estaba en el colegio que frotaba pequeñecito, que la revista y que los papelitos que se pegaban? La mamá. Exactamente. Entonces, en ese proceso de frotar, ¿cierto? Lo que se hace es que desprender electrones de uno de los dos lados. Entonces se desprende electrones de uno y pasan al otro. ¿Eso qué implica? Pues que ya uno de ellos tiene más carga que el otro. ¿Sí? Tiene más carga negativa, mientras que el otro queda con más carga que positiva, ¿cierto? Esta parte nosotros la veremos en la práctica del electroscopio. Entonces allí, ¿qué sucede? Que como los elementos por naturaleza son eléctricamente neutros, ellos comienzan a tratar de ¿qué? De volver a su estado natural, normal, digámoslo así. Entonces es por esa razón que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. ¿Por qué? Pues porque al que perdió un electrón no le sirve perder otro. ¿Sí? Entonces busca ¿qué? Busca a alguien que esté cargado negativamente, que esté cargado para que igual de contrario a él, para que ellos dos puedan ¿qué? Llegar como otra vez al equilibrio en el que estamos. Esta parte de que atrae o repele implica la existencia de una fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza se llama la fuerza electrostática. ¿Sí? Se llama fuerza electrostática porque se da en dos partículas que están quietas, se supone. Entonces, esa fuerza electrostática, digamos que yo tengo una partícula Q1 y una partícula Q2, esa fuerza electrostática está definida por lo que nosotros conocemos como la ley de Coulomb. Un físico francés y es en honor a él que tiene la unidad del Coulomb, la carga, ¿no es cierto? Entonces la ley de Coulomb, ¿qué me dice? Que la fuerza es directamente proporcional al producto entre las cargas. O sea que mientras mayor es la carga, mayor es la fuerza. Y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Ellas distan una distancia determinada y la fuerza es inversamente proporcional a esa distancia. Mientras más lejos esté la carga, menor será el valor de la fuerza que ellos pueden experimentar, ¿no es cierto? Bien. Este enunciado es exactamente el mismo enunciado de la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Solamente que el enunciado de la ley de la gravitación universal no me relaciona cargas, sino que masas. ¿Cierto? Entonces el enunciado de la gravitación universal me dice que la fuerza de atracción gravitacional entre dos elementos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Porque es que eso es lo que tiene la física, que son leyes universales, ¿sí? Que rigen todos los diferentes contextos. Bueno, si son directamente proporcionales implica que existe ¿qué? Una constante, ¿sí? La constante, o sea que esto es F es igual a K por Q1 por Q2 sobre D cuadrado, donde K recibe el nombre de constante eléctrica. La constante K está definida como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿sí? Donde epsilon sub 0 es la constante de permitividad del espacio abierto. ¿Sí? La constante de permitividad es epsilon sub 0 y tiene un valor de 8.845 o 854. No recuerdo muy bien, tengo la costumbre. Por 10 a la menos 12, ya les digo si es 845 o 854. Epsilon sub 0. Ahí, es 854 efectivamente. 854
son coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados, ¿sí? Constante de permitividad. Bueno, cuando yo reemplazo este valor aquí, esta constante tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Bueno, esta constante lo que me determina que es el medio en el cual se encuentran ¿qué? Las partículas, las cargas. ¿En qué medio están las cargas? Porque ustedes saben que no es lo mismo el aire que el agua. Ahora no es lo mismo el agua destilada que el agua salada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una tiene un nivel de conducción de corriente que es diferente, ¿no es cierto? Entonces allí la fuerza también es distinta. Bueno, entonces esto es lo que está la definición del fuerza, pero hay que tener en cuenta que la fuerza es un vector. Y como es un vector, yo calculo la fuerza de esta forma, utilizando esta ecuación, pero cuando yo tengo que determinar suma de fuerzas, ¿cierto? Cuando tengo que mirar qué fuerzas actúan sobre un cuerpo, tengo que tener en cuenta que estas fuerzas son vectores y que yo puedo utilizar lo que nosotros vimos en la física 1 para vectores, o sea, descomposición, teorema de coseno y teorema de Pitágoras. Bueno, bien. Eso es la fuerza eléctrica. El campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la presencia de una carga en el espacio, esa carga a su alrededor, ¿qué genera? Pues genera ¿qué? Una atracción o una repulsión según sea que su signo, ¿sí? A esa perturbación que se da en el espacio, ¿sí? A esa perturbación que se da en el espacio por la presencia de la carga, es a lo que se le conoce como campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico, que también es un vector, se define como la fuerza sobre la carga. ¿Sí? La fuerza que experimenta la carga, obviamente por acción de ¿qué? De ese campo eléctrico, ¿no es cierto? Y este campo eléctrico está expresado en la fuerza se expresa en newtons y la carga se expresa en coulomb, pues el campo eléctrico se expresa en newton sobre coulomb, fuerza por unidad de carga. ¿Cuánta fuerza puede experimentar una determinada carga que se coloque en qué? En ese campo eléctrico. Bueno, este campo eléctrico es un campo que es radial a la carga. ¿Qué significa eso? Yo tengo la carga y la carga genera un campo en todas las direcciones alrededor de ella, ¿sí? Las líneas de acción del campo eléctrico, las líneas de acción de un campo eléctrico se determinan. Aclaremos que la fuerza es un vector, ¿cierto? Y el campo eléctrico también. Y por ende el signo depende de si se repelen o se atraen. Es que ahí tienen que tener cuidado, y es lo siguiente. Si ustedes ya revisaron su literatura con respecto a eso, ustedes habrán encontrado que hay una notación que tiene las dos barritas. Esas dos barritas significan valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo reemplazo aquí el valor, pues una carga puede ser positiva y la otra negativa, y eso me puede dar negativo o me puede dar también positivo. Esta barrita significa que ese signo no lo tengo en cuenta, ¿cierto? Pero resulta que yo sí tengo que tener en cuenta el signo, no algebraicamente. O sea, si a mí me da una fuerza igual a menos 3 newtons y la otra fuerza a 2 newtons, yo no puedo decir, bueno, entonces la sumatoria de las fuerzas es menos 1 newton. No lo puedo hacer porque es que las fuerzas no son escalares, sino que son ¿qué? Vectores, ¿cierto? Y como son vectores, entonces este menos y este más, lo que me implica es si la fuerza es de atracción o de repulsión, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que estas dos cargas son del mismo signo, eso me va a dar positivo, así sean las dos negativas o así sean las dos positivas. Entonces, si a mí la fuerza me da positiva, significa que es una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque las cargas son iguales, ¿sí? Pero si a mí la fuerza me da negativa, significa que una es positiva y la otra es negativa. Por lo tanto, ellas se atraen, ¿sí? Pero como les digo, estos signos a mí no me sirven para yo dibujarlo, para yo calcular
sino para dibujar. Bueno, entonces si a mí me da uno positivo y el otro negativo, significa que uno repele y el otro atrae, entonces eso me sirve a mí para dibujar los vectores. Entonces este la atrae, entonces hacia ella, ¿cómo lo dibujo? Pero estos signos no son algebraicos, no son algebraicos. Por esa razón es que ustedes encuentran en los textos este valor absoluto, porque el signo a mí no me permite que yo diga, sumo esto como si fueran menos 3 más 2 como lo estamos haciendo aquí, y eso me da menos 1, eso no lo puedo hacer. ¿Ven? Entonces por eso es que ustedes encuentran la definición así. Sin embargo, ustedes sí deben tener en cuenta el signo, ¿pero para qué? Para dibujar los vectores, ¿sí? Para ver hacia dónde van. Y de acuerdo a eso poderlos, ¿qué? Poderlos sumar, ¿sí? De acuerdo a eso poderlos sumar. Yo traje borrador. Chicos, alguien tiene para dibujar, pero como les digo, ahorita que hagamos el ejemplo, vamos a poderlo visualizar mejor. Bien, entonces estábamos diciendo que cuando nosotros tenemos la presencia de la carga, ella afecta a todo su alrededor, todo el espacio en el que ella se encuentra. Si esta carga es positiva, nosotros decimos que este campo es un campo de repulsión. O sea que las líneas del campo van hacia afuera, si la carga es positiva. ¿Sí? Y si la carga es negativa, nosotros decimos que ese campo es de atracción. Atracción, o sea que la carga está atrayendo, por lo tanto las líneas de acción son hacia adentro, son de entrada. Bueno, cuando nosotros hablamos de la fuerza, como la fuerza por tercera ley de Newton es igual a la que yo ejerzo sobre ti que a la que tú ejerces sobre mí, ¿sí? Porque por acción y reacción la fuerza que se aplica a un cuerpo es exactamente la misma. Entonces aquí no importa, yo hablo de Q y Q2 cualquier carga, pero cuando yo hablo del campo eléctrico, aquí sí hay que empezar a diferenciar qué carga genera el campo eléctrico y qué carga experimenta el campo eléctrico. ¿Me explico? Tierra-Luna, ¿cierto? Tierra-Luna. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la Luna es exactamente la misma que ejerce la Luna sobre la Tierra, pero es la Luna la que está girando alrededor de la Tierra en caso contrario, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que quien genera el campo gravitacional es la Tierra y quien lo experimenta es la Luna. Entonces, una cosa es la fuerza y otra cosa es el campo. Bueno, entonces yo aquí tengo que empezar a visualizar que cuando yo digo que esta es una carga positiva, que esta es una carga negativa, estoy hablando de la carga que genera el campo eléctrico. Y otra cosa es la carga que yo ubico por aquí, que en la mayoría de los textos ustedes la encuentran como Q sub 0, que significa carga de prueba, o sea, la carga que se coloca dentro del campo eléctrico. Bueno, entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a calcular el campo eléctrico en un punto determinado, en un punto, o sea, yo me ubico aquí, yo quiero saber en este punto cuánto vale el campo eléctrico, resulta que yo cojo el campo eléctrico y eso me da fuerza sobre carga, pero esa fuerza está definida como K por Q sub 0. ¿Por qué por Q sub 0? Porque aquí yo ya estoy hablando de dos cargas, la que me está generando el campo, la que me está generando el campo y la que me lo está experimentando, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí yo tengo el producto entre esas dos cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Esta qué es? La fuerza. ¿Y esta fuerza sobre quién está aplicada? Sobre Q sub 0, la carga de prueba. Entonces resulta que aquí yo ¿qué puedo hacer? Simplificar esta Q sub 0. Y por eso ustedes encuentran que el campo eléctrico se puede calcular como K por Q sobre D cuadrado, donde Q aquí es que la carga que genera el campo, ¿sí? La carga que genera el campo eléctrico. Entonces yo ahí tengo que tener cuidado, porque si a mí me dicen, por ejemplo, los ejercicios que ustedes dicen, que encuentran en el taller que dicen, un protón se encuentra en un campo eléctrico, un deuterón se encuentra en un campo eléctrico, o un positrón se mueve en un campo eléctrico. Ese positrón, ese deuterón, ese electrón es Q sub 0. ¿Sí? No es esta Q. O sea que yo con él
no puedo calcular ¿qué? El campo eléctrico. ¿Sí? Tendría que utilizar esta ecuación, porque lo que yo conozco aquí realmente es ¿quién? Q sub 0, o sea, la carga de prueba. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo es que se maneja este concepto de campo eléctrico? ¿Sí? ¿Quién genera? El experimento. ¿Sí? Y cuando yo estoy hablando aquí de K por Q sobre B cuadrado, esta Q es la carga que genera el campo eléctrico. Y cuando yo hablo aquí de F sobre Q sub 0, esta Q es la carga que lo experimenta, no la que lo genera. Bueno, eso me diferencia los tipos de ejercicios. ¿Bien? Eso en términos del campo eléctrico. Ahora, si yo tengo un campo eléctrico, que asumo que es un campo eléctrico constante, que me genera una fuerza constante, entonces me va a generar en la partícula que yo coloco aquí adentro, en Q sub 0, me va a generar ¿qué? Una aceleración constante. Y es lo que yo aplico cuando tengo ¿qué? Partículas que se mueven dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Si yo tengo una partícula que se mueve dentro de un campo eléctrico, si esta fuerza se mantiene constante, si este campo eléctrico es constante y la fuerza se mantiene constante, la aceleración que adquiere el cuerpo es una aceleración constante y por lo tanto el movimiento es uniformemente acelerado. Y yo puedo utilizar las ecuaciones que tengo para movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Que son las tres ecuaciones que nosotros vimos en la física 1, aceleración, distancia y velocidad, que son las tres variables cinemáticas, las tres en función del tiempo, que es mi cuarta variable cinemática, ¿cierto? Pero, ¿de dónde saco yo esta aceleración? Esta aceleración sale de este campo eléctrico, ¿sí? Entonces, como el campo eléctrico es fuerza sobre carga, y por segunda ley de Newton la fuerza es masa por aceleración, entonces yo de aquí despejo ¿qué? La aceleración como campo eléctrico por carga sobre masa. Campo eléctrico por carga sobre masa. ¿Bien? Entonces, ahí es lo que yo tengo que tener en cuenta, que hay unos ejercicios que me muestran las cargas quietas. ¿Cuáles son esos ejercicios? Los que dicen, en un plano cartesiano se encuentran ubicadas tales cargas, en las esquinas de un triángulo se encuentran ubicadas tales cargas, ¿sí? Cuando yo tengo ese tipo de ejercicios, utilizo estas ecuaciones, esta, ¿sí? Pero cuando tengo un ejercicio que me dice, un protón se mueve en un campo eléctrico o un haz de electrones entra y tiene una energía de tanto, entonces yo ya tengo partículas que se están moviendo dentro de ese campo eléctrico y tengo que irme por acá, ¿sí? Tengo que irme por acá. Bueno, bien. Esto en términos del campo eléctrico. Bueno, si yo digo que cuando yo ubico una carga aquí, una carga de prueba dentro de este campo eléctrico, la fuerza que ejerce el campo eléctrico es capaz de ¿qué? De moverla dentro de ese campo eléctrico, eso significa que esa fuerza está realizando un trabajo. Perdón, que ese campo eléctrico está realizando un trabajo sobre la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le aplica una fuerza que hace que ella se desplace dentro de ese campo eléctrico. Eso es lo que recibe el nombre de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga. ¿Sí? Entonces, el potencial se representa con la letra V. Nosotros lo manejamos como potencial, diferencia de potencial o simplemente voltaje. ¿Cierto? Nosotros lo conocemos así. Nosotros simplemente le decimos voltaje. Es el trabajo que ejerce que realiza el campo eléctrico sobre la carga, ¿sí? Entonces yo tenía aquí mi campo eléctrico, ¿cierto? Yo ubiqué mi carga aquí y ese campo eléctrico hizo una fuerza sobre esa carga que permitió que ¿qué? Que ella se desplazara a una distancia, ¿cierto? Entonces el potencial se define así, el trabajo realizado sobre ¿qué? Sobre la carga, que nuevamente es ¿quién? La carga de prueba. ¿Sí? La carga de prueba. Entonces, potencial es trabajo sobre carga. ¿El trabajo en qué se mide? En coulomb. ¿La carga en qué se mide? En coulomb. Y
esos reciben el nombre de voltios, ¿sí? Los voltios, ¿sí? O sea, es la cantidad de energía básicamente que entra por unidad de carga, ¿sí? Eso es el potencial, la cantidad de trabajo que tenemos, ahí la que puede, esa energía que puede poner en qué movimiento esa carga, ¿no es cierto? Eso es que el potencial, ¿sí? Una característica importante del potencial y es que es escalar. Porque fuerza y campo son vectoriales, ¿sí? Entonces yo aquí tengo, si esto, la fuerza es positiva, yo sé que es una fuerza de repulsión, si es negativa, yo sé que es una fuerza de atracción. Aquí el campo eléctrico, si es positivo, igualmente es de repulsión, si es negativo es de atracción. Pero aquí ese más y ese menos, sí son ¿qué? Algebraicos, ¿sí? O sea que ustedes aquí en el campo, esto es bueno, aquí el campo también lo encuentran ustedes así, o sea, con su valor absoluto. Pero aquí el potencial, si en un lado le dio menos 25 voltios y en el otro le dio 10 voltios, eso da menos 15 voltios. Porque el potencial es un escalar. Entonces los signos son algebraicos. O sea, me sirven simplemente ¿para qué? Para sumar o restar esos valores. Yo tengo que tener cuidado con esta parte del potencial, con el manejo del potencial, que es diferente al campo y a la fuerza eléctrica. ¿Bien? Ahora, yo tengo aquí una carga que me está generando un campo eléctrico. Puede ser de atracción, puede ser de repulsión. Esta carga me está generando un campo. ¿Bueno? Si yo tengo dos puntos, un punto A y un punto B, y mi carga se mueve de A a B, yo hablo de lo que nosotros manejamos como una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial entre dos puntos, cualquiera. Entre dos puntos cualesquiera. Esa diferencia de potencial, que yo la anoto como B a B, es igual. Bueno, depende de dónde, a dónde. O sea, si la carga se movió de A a B o de B a A, ¿sí? Si la carga se movió de A hacia B, la diferencia de potencial es potencial final. O sea, la diferencia de potencial siempre es final menos inicial. ¿Sí? O sea, si yo estoy hablando de que este es el punto 1 y este es el punto 2, la diferencia de potencial siempre va del final al inicial. ¿Dónde quedó? Con respecto a esa, y puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Por qué? Pues porque el campo puede pasar, la carga puede ir de un potencial mayor a uno menor, o de uno menor a uno mayor. Entonces, de eso depende la diferencia de potencial. Bueno, nosotros decimos que el potencial es trabajo sobre carga, ¿cierto? El trabajo por definición es ¿qué? Fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia sobre ¿qué? Sobre Q sub 0. Bueno, esta fuerza la podemos escribir como este por. Fuerza por distancia sobre Q sub 0. Bien. Ahora, la fuerza por definición es igual a ¿qué? Acá por Q sub 0 sobre D cuadrado. Esto por D y esto sobre Q sub 0. ¿Qué hice? Reemplacé este valor. ¿Sí? Y aquí tendría que el potencial es Q sub 0, K por Q. Este es el potencial en un punto. En un punto, a una distancia ¿qué? D, ¿no es cierto? A una distancia D. Bueno, entonces, ¿qué es semejante a qué? A esta definición que tenemos para campo eléctrico en un punto determinado. Mira, el campo eléctrico y el potencial eléctrico se pueden calcular sobre un punto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no necesito tener en ese punto una carga, porque ustedes ven que aquí la única que importa es la carga que genera el campo, ¿cierto? Aquí la única que importa es la carga que genera el campo, pero yo no puedo calcular una. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque por las fuerzas de interacción entre dos. O sea que yo necesito tener dos cargas para que exista una fuerza, como mínimo. ¿Cierto? Entonces, esto sí se puede calcular en puntos, pero la fuerza no se puede calcular en puntos. Bueno,
Y esta definición solo me sirve para calcular el potencial en un punto determinado, que son los ejercicios que generalmente vienen planteados como estas cargas se distribuyen en el plano cartesiano en tales puntos, calculen tal parte que el campo, la fuerza y el potencial. ¿Sí? Pero no me sirve, esta ecuación no me sirve cuando a mí me dicen un protón se mueve dentro de un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque esta distancia no es la distancia que el cuerpo recorre dentro del campo eléctrico, ni esta carga es la carga que se está moviendo dentro del campo eléctrico, sino que esta es la carga que genera el campo eléctrico y esa es la distancia que hay entre la carga que genera y el punto donde se está calculando que el potencial eléctrico. Bueno, entonces hay que tener cuidado en esa parte al aplicar las ecuaciones. Bien, ahora, ¿qué definimos nosotros como fuerza sobre el subsuelo? Campo eléctrico. Campo eléctrico. Significa que yo el potencial también lo puedo definir como campo eléctrico por distancia. ¿Sí? Campo eléctrico por distancia. Pero esta distancia de aquí y esta distancia de aquí son dos distancias diferentes. ¿Sí? Esta distancia de aquí me determina a mí la distancia que recorre ¿quién? La partícula. La carga de prueba, la partícula. La distancia que recorre Q sub 0 en el campo eléctrico. Mientras que esta distancia de aquí me determina es dónde está el punto o la carga con respecto a la carga que genera el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Este punto, perdón, ¿define qué? ¿Cuál? Este punto me determina a mí a qué distancia se encuentra el punto o la carga con respecto a la carga que genera el campo eléctrico. ¿Sí? Si yo sé a qué distancia está ese puntito con respecto a donde está generándose el campo eléctrico, yo puedo utilizar esa ecuación, pero si no, no lo puedo hacer. Y esta distancia lo que me determina a mí es que es dónde, ¿qué distancia recorrió? Bueno, ¿qué distancia recorrió? Bueno, entonces, ahí tengo, miren que aquí tengo una definición de potencial, dos definiciones de potencial y tres definiciones de potencial, ¿cierto? No, definiciones no, discúlpenme. Tres formas distintas de calcular el potencial, porque la definición es una sola. Bueno, tres formas diferentes de calcular el potencial. Bueno, que las debo utilizar de acuerdo a qué? A lo que yo conozca. A lo que yo conozca, a lo que me dé el ejercicio. Bueno, bien. Y la última parte que tenemos nosotros de potencial, nos dice, yo tengo un campo eléctrico acá. En este campo eléctrico yo ubico una carguita. Antes de que yo ubique la carguita, este campo eléctrico acá, o sea, yo tengo mi carga aquí, toda esta región está afectada por esa carga, ¿sí? Esto me representa a mí una energía potencial, porque yo tengo ahí todo listo. Cuando yo coloque mi carga, ¿qué pasa? Pues que inmediatamente ese campo eléctrico va a realizar ¿qué? Un trabajo sobre él, ¿cierto? Entonces, inicialmente, todo lo que tengo allí es que es una energía potencial, esperando, como quien dice, que yo coloque ahí algo para poder actuar sobre eso. En el momento en que yo coloco esa carguita de prueba ahí, ¿qué pasa? Que este campo eléctrico que realiza un trabajo sobre él, ¿cierto? Y ese trabajo que realiza este campo eléctrico sobre esa carga genera en ella ¿qué? Que haya un cambio en su energía que cinética. O sea, si yo la pongo en reposo, es posible que él la acelere. O puede que yo la ponga con una velocidad, él le aumente su velocidad. O puede ser que él detenga ese cuerpo en él, ¿cierto? El hecho es que va a hacer que él cambie ¿qué? Su energía cinética. Bueno, esta energía potencial que yo tengo aquí es la que tiene el campo eléctrico. Este trabajo es el que realiza el campo eléctrico sobre la carga. Y esta variación de energía cinética es la que experimenta la carga cuando está inmersa en el campo eléctrico. Son tres cosas distintas, ¿sí? Pero esas tres cosas diferentes tienen el mismo valor. O sea, si yo conozco el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga, yo sé en cuánto se puede incrementar ¿qué? La energía cinética de la carga. Porque yo estoy asumiendo que la energía se conserva. ¿Sí? O sea que una cosa se transforma en la otra
exponencial de, yo sé que si yo conozco el trabajo, ya sé cuánto vale. O en cuanto varía la energía cinética, yo puedo hallarla a través del trabajo o a través de la variación de la energía cinética, o puedo hallar el trabajo y la variación de la energía potente. ¿Listo? La dirección del campo eléctrico no incide, es decir, Sí. el campo eléctrico siempre es... La variación del campo eléctrico sí incide porque el campo eléctrico es un vector. ¿Incide en qué? En que puede acelerar o desacelerar la partícula. Si yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, como uno de los ejercicios que hay en el taller, dice y positivo, va hacia allá, o y negativo, no recuerdo, y la partícula se mueve para el otro lado, entonces ese campo eléctrico no lo va a acelerar, sino que lo que va a hacer es que es una fuerza que lo detiene, lo desacelera. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos ahí como lo necesario para poder meternos con los ejercicios. ¿Cómo se trata? ¿Cómo?